El tema de lo ocurrido en Ecuador ocupa buena parte de nuestra agenda. Sí, comenzamos teniendo a Dan Collins con nosotros, periodista de The Guardian que cubre Ecuador, como para tener una mirada desde un observador más o menos, digamos, neutral frente a la situación que se vive. Más adelante vamos a tener al exministro del Interior, al general Gastón Rodríguez, con quien vamos también a ver la parte más ligada al tema de seguridad. Sí nos interesaba también tener la respuesta más política al tema. Por eso hemos invitado al congresista Américo Gonza, integrante de la bancada de Perú Libre, para conversar de este tema y otros que nos han parecido importantes esta mañana. Congresista Gonza, siempre un gusto conversar con usted. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días a todo el país y muchas gracias, estimado Carlos, por la invitación, sobre todo en esta coyuntura que vive nuestro hermano país del Ecuador. ¿Qué le ha parecido lo que hemos visto ayer, congresista Gonza? ¿Le preocupa que el Perú sea un reflejo de una situación similar? Sí, desde luego. En primer lugar, nuestra solidaridad con el hermano país de Ecuador por los momentos terribles que vive, y en efecto, el Perú está camino a convertirse en lo mismo si es que no tomamos medidas urgentes y contundentes. Creo que esto nos debe llevar a la unidad nacional entre las fuerzas políticas y todos los actores que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana. No esperemos a llegar a esto, porque el costo en vidas humanas será mucho mayor, ¿no? Hemos visto cómo en Ecuador pues han comenzado a matar a policías, a miembros de fuerzas del orden, la toma de una televisora, de la universidad. O sea, ya es prácticamente el Estado tomado por las fuerzas criminales, bandas organizadas internacionales que ya no tienen ningún escrúpulo, ¿no? Y el país, aún podemos frenar esta delincuencia que nos está azotando, ¿no? Y que muchas veces no es conocida, ¿no? Bueno, ha dado noticias y ha dado que hablar el hecho del atentado a la seguridad del hijo de la presidenta bueno, y hay ciudadanos de bien que simplemente pasan desapercibidos sus casos. Cuando usted habla de la necesidad de una unidad nacional, yo le entiendo en el sentido de que tenemos que tener una respuesta conjunta y una respuesta, digamos, global a un fenómeno como el que estamos enfrentando. Pero vivimos tiempos de una precariedad política muy grande. El Congreso y el Ejecutivo tienen índices de aprobación muy bajos. ¿Cómo se imagina usted que podríamos aspirar a esa unidad? Sí, mire, justamente si lográramos solucionar este tema de la criminalidad, tendríamos un buen cuota de la ciudadanía que empezaría a ver con buenos ojos el trabajo. Yo he impulsado desde mi trabajo en el Congreso, una de mis líneas congresales ha sido justamente proponer proyectos en beneficio de la seguridad ciudadana, la expulsión de extranjeros, el trabajo de los presos, el equipamiento para los serenos, el equipamiento para la policía, la restitución de la capacidad investigativa de la policía. Muchas de estas normas tuve que pelear voto a voto en el Congreso para aprobarlas. Algunas se lograron aprobar con mucho esfuerzo, buscando el consenso, buscando el diálogo, y cuando llegaron finalmente al Ejecutivo, el Ejecutivo las observó. Entonces, ahí es cuando yo buscaba, ¿no?, a los sectores que observaban estas propuestas, como en el sector del interior. Nunca querían reunirse, buscábamos a los altos mandos de la policía tampoco, y justamente estas herramientas, las que ahora herramientas normativas que ahora nos hacen falta. Por otro lado, el Ejecutivo tiene un rol importantísimo, sin duda, toda vez que es el Ejecutivo el que tiene el presupuesto. Nosotros en el Congreso podemos aprobar las leyes más bonitas para combatir la inseguridad, pero si no tiene presupuesto, como se ha visto este fracaso en los estados de emergencia, en los distritos en Lima, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porro y otros, que han sido en el papel, porque no han tenido el presupuesto que se requiere. Yo lo mencionaba cuando visité El Salvador. El estado de emergencia, el plan control territorial, no fue solamente una decisión que quedó en un papel, sino que junto a ello vino un paquete de medidas presupuestales, de equipamiento a la policía, de más tecnología, de armar a nuestros serenos y a más recursos humanos que son escasos, que las Fuerzas Armadas coadyuven. Hay una resistencia muy fuerte a que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía. Yo no sé a qué se oponen muchos opinólogos
cuando hay soldados en los cuarteles que pueden ellos salir a las calles a combatir a la delincuencia. Aquí no se va a hacer un mal uso, no es que el ejército salga a retener, sino apoyando a nuestra policía, hacer presencia en las calles, ya es una medida disuasiva. Por otro lado, nuestros serenos que necesitan equipamiento, también hemos aprobado ahí una ley para que tengan equipamiento, chalecos antibalas, armas menos letales, y no están cumpliendo algunos alcaldes con darles este equipamiento. Cuando nosotros les preguntamos o fiscalizamos esto, dicen no tenemos presupuesto congresista. ¿Y de dónde viene el presupuesto? De economía, que es el Ejecutivo, ¿no? Por eso cuando yo digo una amplia unidad, porque si proponemos medidas en el Congreso, el Ejecutivo debe sumarse, o viceversa, ¿no? Como hasta pasando ahora, ¿no? Entiendo. Ahora, ¿ha sido usted crítico con el estado de emergencia que dio el gobierno respecto a la lucha contra la seguridad ciudadana en los distritos? ¿Es usted crítico con el estado de emergencia que se ha declarado en el norte para evitar la entrada de delincuentes ecuatorianos al Perú? No, eso lo aplaudo. Aplaudo el estado de emergencia. Es una medida muy buena, pero mi crítica va en el sentido de que debe ir acompañada con un paquete presupuestal, ¿no? Porque voy a mandar al ejército a cuidar las fronteras, pero no les fomento su rancho, no les doy equipamiento, mando a los serenos a la calle a luchar con los delincuentes, pero no les quiero dar chalecos antibala, o no le doy el presupuesto a su vida. Entonces, en ese sentido nuestra crítica. El estado de emergencia, si hubiera acompañado con un paquete de medidas, sería muy bueno. Lo saco del terreno de la seguridad ciudadana para preguntarle por temas más políticos. ¿Ya tiene Perú Libre tomada una posición respecto a la Junta Nacional de Justicia y a los intentos de Montoya, Muñante y de la extrema derecha de querer tirarse abajo a las cabezas de la Junta Nacional de Justicia? Mire, sé que colegas congresistas como Muñante, Montoya están recolectando las firmas para llegar a lo que pide el reglamento y convocaron a un pleno extraordinario. Todavía no lo logran. Bueno, nosotros hemos estado prácticamente en nuestras regiones desde finales del mes pasado. Si ellos logran estas firmas, convocarán al pleno y ahí se verá un debate y ahí nos reuniremos la bancada de Perú Libre y tomaremos una decisión. Pero sí, nosotros como principio tenemos que, o ideario político, que las altas autoridades de estos organismos, instituciones autónomas, hay algunas que tienen que ser elegidas, por ejemplo, por el voto popular, como el fiscal de la Nación. Ayer leía justamente un artículo del constitucionalista Domingo García Belaúnde. Él mencionaba que estaba de acuerdo con esto, porque ya hay en otros países, ¿no? Entonces, aquí hay una cúpula en estas instituciones que son elegidos entre ellos. La Junta eligió a la fiscal. Hay que acordarse que la Junta eligió a la fiscal y no hizo un filtro adecuado, que después parece que se arrepintieron. Bueno, pero no la eligió a dedo, digamos. Tuvo que pasar un examen que Benavides pudo sortear, como lo han sorteado otros fiscales u otros jueces de los que podríamos también ser cuestionadores. Vaya, lo que quiero decirles es que me sorprende cómo Perú Libre, declarándose un partido de izquierda y un partido progresista, comulgue tan rápidamente con las manipulaciones y las cosas que hace la derecha, sobre todo Montoya y Muñante, que son lo más rancio y lo más opuesto que debería tener Perú Libre. Mire, no comulgamos en lo que ellos proponen, pero sí estamos de acuerdo en que hay autoridades que tienen que ir al Congreso ante un llamado de la representación nacional. Acuérdese usted que en el Congreso están todas las fuerzas políticas, lo que los ciudadanos han elegido de derecha y de izquierda. Y hay autoridades, altas autoridades del Estado, que por ejemplo cuando los citamos al Congreso no asisten. La SUNED, el BCR, los organismos reguladores, FONAFE, la SUNAT. Créame que cuando nosotros queremos que vayan a exponer lo que están haciendo, que vayan a exponer su trabajo, o que vayan a darnos algunas opiniones sobre algunas iniciativas que nosotros proponemos, nunca van. O sea, autoridades que se creen
por encima de todo. Pero, congresista Gonza, los representantes de la Junta Nacional de Justicia estuvieron en el Congreso de la República. Fue aquella vez donde ante la comisión respectiva el constitucionalista Samuel Abad le dio una lección a los congresistas que estaban ahí de derecho constitucional y, digamos, y estuvieron allí y se defendieron. Fueron y no quisieron hablar. Entonces las preguntas eran para ellos y ellos no quisieron contestar. Bueno, pero hablan sus abogados. Luego al Pleno postergaron y bueno, con maña. Pero mire, todavía que vayan al Congreso no quiere decir que van a ser destituidos, ¿sabes? Ellos van a ejercer su defensa y luego de eso se verá. Muchas bancadas aún no han tomado una posición, pero sí nos gustaría escuchar a la Junta. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la señora Tumialán, algo así, que tiene ya casi 80 años, cuando la Constitución dice que tiene que ser 75, ¿no? ¿Por qué ellos interpretaron una ley cuando eso le corresponde al Congreso de la República? Debieron ellos consultar o pedir que se modifique la ley, pero así, si ellos han hecho, la Junta Nacional de Justicia, mañana los jueces supremos que se van a los 70 años, como hizo la ley orgánica, van a decir, bueno, yo por acuerdo de mi Consejo Ejecutivo del Poder Judicial voy a decir que me quedo a los 75. Y van a hacer los Pero, congresista Gonza, un vacío legal no justifica descabezar a una institución. Lo que quiero decirle es que si la Junta Nacional de Justicia ha cometido errores y merece algún nivel de sanción, reconvención, llamado al orden, me parece muy bien. Pero de lo que ustedes están hablando es de volarse, de lo que habla Montoya, es de volarse las cabezas de una institución porque no le gustan sus decisiones, porque no les gusta que hayan tocado a Benavides, que es la adalid de la derecha que tuvo en sus manos sacar a Castillo, investigar a Castillo durante su época de gobierno. Lo que quiero decirles es que están ustedes siendo cómplices de una derecha que desde el primer momento no los reconoció ni siquiera a ustedes como partido de gobierno. ¿Por qué son tan dóciles con ellos? Mire, vamos allí a ver unos puntos. La Junta Nacional de Justicia no investigó a la fiscal de la Nación cuando la condecoró al alcalde de Lima por una condecoración indebida. La Junta Nacional de Justicia no dijo nada, lo que usted dice ahorita, ¿no? Cuando la fiscal de la Nación investigó al presidente Castillo cuando estaba prohibido por la Constitución. La Junta Nacional de Justicia no dijo nada cuando la fiscal de la Nación desactivó el equipo de cuellos blancos, sacó a la fiscal que investigaba a su hermana. No dijo nada y le archivó como 19 denuncias a la fiscal de la Nación. O sea que la Junta no es la Pepita de Oro tampoco. Ahora bien, que, por ejemplo, podría ser que de la Junta se encuentre responsabilidad en uno o dos miembros, pero eso se tiene que ver primero en el debate en el Congreso, qué es lo que proponen los que presentan estas mociones y cuáles son sus descargos de la Junta, y ahí se verá. Por lo pronto, creo que es importante que todas las autoridades, por más altos cargos que tengan, tienen que estar regidas a un control político del Congreso. En eso último estoy completamente de acuerdo con usted. En la Constitución peruana todo tiene equilibrios y todo tiene controles, pero controles adecuados a la ley, por supuesto. Una última pregunta. ¿Dónde está Vladimir Cerrón, congresista Gonza? Usted tiene que saberlo. Mire, usted ha visto hace 2 días, o ayer ha sido, creo, al señor Kenji Fujimori, un delito mayor que a lo que se le imputa al señor Vladimir Cerrón, un delito que ya se le comprobó y cuánto tiempo le dan, aún siendo mayor en años, una medida suspendida. Al doctor Cerrón, un delito menor que todavía no se le comprueba, le dan una pena efectiva. No, ya una sala lo comprobó, ya una sala lo sentenció, aquí ya está todo comprobado, congresista Gonza. Pero miren, primero no sé dónde está el doctor Cerrón, él está a buen recaudo, es natural su defensa porque sería un escarnio político, hasta los enemigos o contrarios políticos como la derecha, muchos representantes de la derecha han reconocido que es el político de izquierda mejor preparado. Y entonces sería sommeterlo a un escarnio a la población, y creo que él está tomando sus acciones legales. Creo que va a dar buen resultado y luego se verá. Cuidado con lo de Kenji Fujimori, que hay ropa tendida. Para salvarse de la cárcel ha usado el decreto legislativo 1585, aquel que Dina Boluarte hizo modificaciones en materia penal
salvándolo de la prisión efectiva de 4 años. Bien pudieron ustedes desde el Congreso hacer algo con ese decreto de urgencia, pero ahí lo dejaron pasar también, o sea que algo de responsabilidad también tienen ustedes. Es un decreto, creo que quería desasinar las cárceles. Hay también un tema penitenciario, con usted también, yo le agradezco porque siempre me da la oportunidad de hablar de estos temas muy importantes. Ya para cerrar, el hacinamiento en las cárceles, que creo que ese fue el espíritu. Bueno, pero ahí salió beneficiado el señor, pero bueno, yo creo que ahí puede ir afinando. Creo que en el Congreso tenemos esta responsabilidad de ir modificando, pero justamente hay mucha oposición a veces cuando proponemos proyectos que van a beneficiar este sector, pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver qué ocurre en el próximo trabajo legislativo. Congresista Gonza, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, ha estado con nosotros en el programa. A mí siempre me llama la atención cuando un congresista de la República respecto de un prófugo de la justicia justifica que esté a buen recaudo. No entiendo cómo alguien que tiene que tener máximo apego a la ley puede justificar que alguien esté prófugo de la justicia y que además lo defienda. Pero en fin, son los tiempos que nos ha tocado vivir en este país respecto a la política y al Congreso.